La vida está llena de instantes en los que todo parece tambalearse, en los que sentimos que las pruebas, las dificultades o incluso las palabras de otros buscan robarnos la paz y la seguridad interior. Tal vez tú también lo has experimentado. Hay días en los que la duda invade la mente, las noticias no traen aliento y los problemas parecen crecer sin detenerse. Pero en medio de ese panorama, la palabra de Dios nos ofrece una promesa firme, una verdad indestructible que puede sostenernos sin importar lo que pase. Esa verdad es que quien confía en el Señor será como el monte Sión, firme, estable y eterno. Y esa es la fuerza que hoy quiero compartir contigo. Imagina lo que implica esta declaración. Un monte no se derrumba con una simple ráfaga de viento, no se desploma por una tormenta pasajera, ni se desmorona por las críticas de quienes nos rodean. Una montaña permanece sólida, desafiante ante el paso de los años, de las estaciones y de cualquier circunstancia. Así también puede ser tu vida, cimentada en Dios, estable, serena y fuerte, sin importar lo que ocurra alrededor. Y lo más hermoso es que esta promesa no está reservada para unos pocos, sino que es para todo aquel que decide confiar en el Señor. Te animo a darle like a este video, dejar tu comentario y compartirlo. Eso no solo ayuda a que YouTube lo muestre a más personas, sino que se convierte en un canal de bendición para quienes no tienen otro espacio donde escuchar y reflexionar en la palabra de Dios. Tu apoyo puede ser la llave que lleve esperanza a alguien más, y créeme, eso es algo precioso ante los ojos del Señor. Como un acto de fe, te invito a comentar la frase, confío en Dios. Es corta y sencilla, pero poderosa, porque cada palabra fortalece tu corazón e inspira a otros. Parte 1. Confiar en Dios como el monte Sión. Cuando la Biblia declara que quien confía en Él será como el monte Sión, que no se mueve y permanece para siempre, nos revela una verdad mucho más grande de lo que solemos imaginar. El monte Sión no es solo un sitio físico en Jerusalén, es un símbolo espiritual de firmeza, refugio y presencia divina. En los tiempos bíblicos, Sión representaba la morada de Dios, el lugar de su presencia, el sitio donde el pueblo encontraba seguridad y guía. Por eso, cuando el salmista escribe estas palabras en el libro de los Salmos, no se refiere a una confianza superficial, sino a una confianza profunda que hace de una persona alguien inamovible ante los golpes de la vida. Ahora bien, ¿qué implica confiar en Dios de esa manera en nuestra vida cotidiana? Significa que aunque tu entorno cambie, aunque tu economía se tambalee, aunque tus emociones suban y bajen como olas, dentro de ti hay una certeza que no se quiebra, que Dios es fiel, que Él no cambia y que su palabra permanece para siempre. Confiar en Dios es anclar tu corazón a una verdad que no depende de las circunstancias ni de lo que digan las personas, sino del carácter eterno de aquel que prometió estar contigo todos los días hasta el final. Piensa en esto. Un monte no se forma de la noche a la mañana. Es el resultado de siglos y siglos de presión, tiempo y consistencia. De la misma manera, tu confianza en Dios no se desarrolla en un solo día, ni en un solo momento de oración. Se edifica cada vez que eliges creer en medio de la incertidumbre, cada vez que decides esperar cuando otros ya se rindieron, cada vez que proclamas que Dios es fiel, aunque aún no veas la promesa cumplida. Confiar en Dios es una disciplina diaria, un hábito del corazón que con el tiempo te transforma en alguien firme, estable y difícil de derribar. Déjame decirte algo importante. El enemigo muchas veces no necesita destruirte con un gran golpe. Basta con sacudir tu confianza para hacerte sentir perdido. Por eso este pasaje es tan poderoso, porque nos recuerda que nuestra fe no está puesta sobre arena movediza, sino sobre una roca que jamás se moverá. Jesús lo expresó claramente en el Evangelio: quien escucha mis palabras y las pone en práctica es semejante a un hombre sensato que levantó su casa sobre una roca firme. Llegaron lluvias, crecieron ríos, soplaron vientos, y aún así la casa no cayó, porque tenía un fundamento sólido. Esa roca es Cristo. Esa roca es la seguridad puesta en Dios.
Confiar en Él no significa que no atravesarás tormentas, que nunca sentirás temor o que no tendrás noches de incertidumbre preguntándote qué ocurrirá mañana. Significa que, a pesar de todo eso, decides mantenerte firme, eliges creer, eliges levantar tu mirada y recordar que tu vida está en las manos del Todopoderoso. Y es en esa elección donde tu fe se convierte en ese monte Sión que no se mueve. Ahora reflexiona en tu propia experiencia. ¿Cuántas veces sentiste que el suelo se desmoronaba bajo tus pies? Tal vez fue al recibir una mala noticia, cuando alguien en quien confiabas te falló, cuando perdiste algo valioso o cuando la vida te mostró su lado más cruel. En esos momentos, todo parece sacudirnos, pero ahí se revela la diferencia entre confiar en uno mismo y confiar en Dios. Cuando dependes solo de tus fuerzas, te quiebras. Cuando confías en el dinero, puede agotarse. Cuando te apoyas en la gente, pueden decepcionarte. Pero cuando tu confianza está en Dios, tienes la certeza de que Él nunca cambia, nunca falla, nunca te abandona. Esa es la razón por la que puedes ser inamovible. El monte Sión fue testigo de guerras, invasiones y reyes que ascendieron y cayeron, y aún así permaneció firme. Así también puedes ser tú. Alguien que a pesar de las batallas de la vida, sigue en pie, y ese permanecer no viene de ti, sino de aquel en quien has puesto tu confianza. Cuando tu fundamento está en Dios, puedes descansar en la seguridad de que nada de lo que ocurra podrá mover la base en la que estás firme. Por eso confiar en Dios no es una actitud pasiva, es una decisión activa que se toma cada día. Cada vez que despiertas y oras, cada vez que abres la Biblia para llenarte de su palabra, cada vez que eliges fe en lugar de miedo, fortaleces tu confianza. Y cada acto de fe, por pequeño que parezca, te va formando en esa solidez de un monte que no se mueve, sino que permanece. Aquí está la clave. El monte Sión permanece para siempre, porque su base no depende de lo temporal ni de lo humano, sino de lo eterno. Del mismo modo, tu vida puede permanecer estable si la edificas en Dios. Y créeme, cuando tu confianza está en Él, no importa lo que venga, lo que digan o lo que intente derribarte, tu corazón permanecerá firme. Parte 2. La confianza en Dios trae paz y seguridad en medio de la incertidumbre. Una de las luchas más grandes que enfrentamos como seres humanos es el miedo a lo desconocido, la incertidumbre sobre lo que ocurrirá mañana, sobre la salud, la familia, el trabajo o el futuro. Puede ser una carga difícil de llevar, y es ahí donde confiar en Dios se convierte en un refugio indestructible, porque confiar en Él no solo te hace fuerte como una montaña, también te da una paz que el mundo no puede dar, y una seguridad que no depende de lo que ves, sino de lo que crees. Pensemos en esto, el temor a lo incierto nace cuando tratamos de controlar lo que está fuera de nuestro alcance. Queremos respuestas, queremos asegurarnos de que nada malo sucederá, queremos dominar el mañana, pero la verdad es que no podemos hacerlo. Por eso la Escritura enseña que cada día tiene su propio afán. La invitación de Dios no es a vivir angustiados por lo que vendrá, sino a confiar en que Él ya está en el mañana, cuidando cada detalle. Cuando confías en Dios, su paz llena tu corazón y aunque no tengas todas las respuestas, tienes la seguridad de que no estás solo. Y esa certeza transforma por completo tu manera de enfrentar la vida. Piensa en un niño pequeño que camina de la mano de su padre. Ese niño no se preocupa por el camino, no se angustia por los peligros, no calcula cómo llegarán al destino. Lo único que hace es confiar en que su padre sabe a dónde lo lleva y que estará seguro a su lado. Una de las mayores inquietudes del ser humano es no saber cuál rumbo tomar, sentir que se avanza en círculos y que cada paso está lleno de incertidumbre. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si no supieras qué decisión elegir, qué camino seguir, o si lo que haces realmente tiene sentido. Esa sensación de estar perdido, de carecer de dirección, desgasta el corazón y debilita el espíritu. Pero aquí está lo grandioso. Cuando decides confiar en Dios, Él no solo trae calma, también se convierte en tu guía y te revela el propósito de tu vida. La Escritura nos recuerda una y otra vez que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. El Salmo 23, uno de los más amados,
inicia precisamente con esa afirmación: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué hace un pastor? Conduce a sus ovejas, las lleva a pastos verdes, las protege de los peligros y les muestra el camino correcto. Eso mismo hace Dios contigo cuando eliges confiar en Él. Y lo maravilloso es que, a diferencia de nosotros, Él contempla el panorama completo. Mientras tú solo alcanzas a ver el presente y con esfuerzo intuyes el futuro cercano, Dios conoce el desenlace desde el inicio. Confiar en Él significa entregar tu mapa incompleto y recibir la dirección del único que sabe exactamente hacia dónde conduce tu vida. Ahora pensemos en lo que implica vivir sin propósito. Muchas personas logran éxito económico, títulos académicos o reconocimiento social, pero en lo profundo sienten un vacío. Corren, trabajan, se esfuerzan, pero no saben para qué. Esa falta de sentido es como un barco sin timón, puede moverse, incluso con rapidez, pero carece de dirección. Cuando confías en Dios, ese vacío se llena porque descubres que tu vida no es un accidente ni una casualidad. Tu existencia tiene sentido, tiene un llamado, tiene un plan diseñado por aquel que te creó. Y ese plan se revela paso a paso en la medida en que aprendes a descansar en él. Aquí hay algo esencial: confiar en Dios no significa tener todas las respuestas al instante. Significa caminar cada día con la seguridad de que Él te guiará al lugar correcto. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Fíjate en estas palabras: no te apoyes en tu propia prudencia. Nuestra lógica, aunque parezca razonable, siempre será limitada. Dios nos invita a reconocerlo en cada decisión y en cada paso. Y cuando lo hacemos, Él acomoda nuestro camino. Esa es la promesa. La dirección de Dios no siempre será la más rápida ni la que más nos agrade, pero siempre será la mejor. A veces deseamos que todo ocurra de inmediato, que las cosas se acomoden a nuestra manera, pero la confianza nos enseña a esperar, porque sabemos que sus tiempos son perfectos. Recuerda lo que escribió el profeta Isaías: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así también mis caminos son más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que los vuestros. Esto significa que, aunque no entiendas el porqué de cada paso, puedes descansar en que Dios conoce exactamente a dónde te lleva. Quiero que reflexiones en esto. Muchas veces las circunstancias que parecen retrasos o desvíos en tu vida en realidad son parte del plan de Dios para colocarte en el sitio correcto. Tal vez perdiste un empleo y pensaste que todo se derrumbaba, pero tiempo después comprendiste que esa pérdida abrió la puerta a una oportunidad mejor. Tal vez una puerta se cerró y sentiste frustración, pero más adelante entendiste que ese cierre evitó que entraras en un camino que te habría dañado. Confiar en Dios significa creer que incluso en lo que no entiendes, Él sigue obrando. Y cuando aprendes a vivir con esa confianza, tu corazón encuentra descanso, porque sabes que nada ocurre por casualidad. La confianza también te da propósito, porque te libera de vivir esclavizado a las expectativas de los demás. Cuando no confías en Dios, buscas constantemente la aprobación de la gente, y eso te ata. Vives tratando de agradar, de encajar, de no defraudar. Pero cuando tu confianza está puesta en el Señor, entiendes que tu vida no depende de complacer a todos, sino de avanzar en obediencia al propósito que Él ha depositado en ti. Esa convicción te da libertad, porque ya no caminas con temor al que dirán, sino con la seguridad de estar siguiendo la voz de tu pastor. Querido oyente, vivir con dirección y propósito no significa que jamás cometerás errores, ni que nunca tendrás dudas. Significa que incluso cuando tropieces, confías en que Dios corregirá tu camino. Significa que aunque no tengas el mapa completo frente a ti, sabes que Él ya diseñó la ruta. Y significa que al final de todo, tu vida tendrá un impacto mucho mayor que tus propios sueños, porque estará alineada con el plan eterno de Dios. Por eso, cada vez que sientas que has perdido el rumbo, recuerda esta verdad: confiar en Dios no solo te sostiene, también te guía.
Y cuando Él conduce tu vida, no importa lo que digan otros, ni lo incierto que luzca el futuro. Puedes caminar con la certeza de estar justo en el lugar donde debes estar. Parte 4. La confianza en Dios te da fuerza en la adversidad. Todos enfrentamos momentos difíciles. Nadie está libre de ellos. Puede ser una enfermedad inesperada, la partida de un ser amado, un problema económico, un conflicto familiar o esa soledad que parece no terminar nunca. Las dificultades forman parte de la vida y muchas veces llegan sin previo aviso. Pero aquí está la diferencia: mientras algunos se derrumban bajo la presión, otros logran permanecer firmes. ¿Cuál es el secreto? No es la fuerza humana ni la autosuficiencia, es la confianza puesta en Dios. Confiar en Él no significa que no habrá pruebas, significa que en medio de ellas recibirás la fortaleza necesaria para resistir y seguir avanzando. El apóstol Pablo escribió en su segunda carta a los Corintios que llevamos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Él hablaba de cómo la vida puede quebrarnos, de nuestra fragilidad como vasijas de barro, pero también de cómo guardamos dentro un tesoro inmenso, la presencia de Dios. Y añadía: atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Esa es la imagen de una vida que ha aprendido a confiar en Dios. Sí, los golpes de la vida llegan, pero no destruyen, porque hay una fuerza mayor sosteniéndonos desde adentro. Piensa en tu propia vida. Quizás has pasado por momentos en los que dijiste: no puedo más. Tal vez tu corazón gritó en silencio que estabas cansado de luchar, que las fuerzas se acababan, que ya no había manera de seguir. Y sin embargo aquí estás, sigues de pie, sigues respirando, sigues escuchando este mensaje. Eso no es casualidad, es evidencia de que aun cuando creíste que no podrías resistir, Dios te sostuvo con su mano. Esa es la fortaleza que viene de confiar en Él, una fuerza que no se explica con la lógica, pero que se experimenta con fe. El Salmo 46 nos recuerda algo poderoso: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro auxilio seguro en las tribulaciones. Por eso no temeremos aunque la tierra se estremezca y los montes se deslicen al corazón del mar. Observa la intensidad de esa afirmación: aunque lo más firme y estable, como las montañas, se sacudiera, aún así no temeremos, porque nuestra fuerza no proviene de lo externo, sino del Dios eterno. Esa es la confianza que transforma a una persona común en alguien extraordinario en medio de las pruebas. La adversidad tiene el poder de revelar dónde está puesta nuestra confianza. Cuando todo va bien, es sencillo decir que creemos en Dios, pero cuando llegan los días oscuros, ahí se prueba si realmente nuestra fe está en Él o en nuestras propias fuerzas. El monte Sión permanece porque descansa sobre un fundamento sólido. De la misma manera, el creyente que confía en Dios resiste porque su base no es frágil, sino eterna. Eso no significa que no llorará, que no sentirá tristeza o que no experimentará dolor. Significa que aun con lágrimas en los ojos seguirá afirmando: confío en Dios. Imagínalo como un árbol en medio de una tormenta. El viento lo agita, la lluvia lo azota, las ramas se doblan, pero el árbol sigue en pie porque sus raíces son profundas. Así es la vida de quien deposita su confianza en el Señor. Los problemas pueden llegar uno tras otro, pero no logran derribarte porque tu fundamento está firme en Dios, y mientras más hundidas estén tus raíces en Él, más fuerte te vuelves frente a la tormenta. Esa fuerza no es orgullo ni soberbia, es humildad que reconoce que sin Dios nada podemos, pero con Él somos capaces de resistir cualquier situación. Además, la confianza en Dios cambia la forma en que miramos las pruebas. Sin fe, las vemos como muros que nos destruyen. Con fe, entendemos que son procesos que nos moldean. El apóstol Pedro enseñó que la fe más valiosa que el oro, aunque sea probada con fuego, será hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste. Eso quiere decir que las dificultades no son el final, son como el fuego que purifica, que fortalece, que transforma nuestro carácter. Y cuando confías en Dios,
puedes atravesarlas con la certeza de que saldrás más fuerte de lo que entraste. Querido oyente, déjame hablarte con sinceridad. Habrá días en los que sentirás que no tienes fuerzas para seguir, y es en esos momentos cuando debes recordar esta verdad. Tu fortaleza no proviene de ti, sino de aquel que nunca se cansa, que nunca se fatiga, que da fuerza al débil y multiplica la energía del que no tiene ninguna. El capítulo 40 de Isaías lo dice con claridad: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, se elevan con alas como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Esa es la promesa. Cuando confías en Dios, no importa cuán agotado te sientas, Él renueva tus fuerzas. Por eso, cada vez que te enfrentes a la adversidad, no te preguntes únicamente por qué sucede, sino en quién estás confiando. Si tu confianza está en lo pasajero, sentirás derrota. Pero si tu confianza está en el Señor, descubrirás una fortaleza que ni sabías que tenías. Esa fortaleza no solo te sostendrá para resistir, sino también para levantarte, avanzar y seguir caminando hacia el propósito que Dios tiene para ti. Así que, querido oyente, guarda esto en tu corazón: la adversidad no tiene la última palabra. Dios la usa para mostrar su poder en tu vida y para recordarte que aunque seas frágil, en Él eres fuerte. La confianza en Dios es la llave que te permite enfrentar la tormenta sin quebrarte, atravesar el fuego sin arder y caminar en medio de la oscuridad sin perder la esperanza. Porque cuando confías en Él, tu vida se convierte en ese monte Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Parte 5. La confianza en Dios abre puertas y oportunidades imposibles. Cuando decidimos confiar en Él de verdad, no solo hallamos paz, dirección y fortaleza, sino que empezamos a ver cómo su mano abre caminos que jamás hubiéramos podido abrir con nuestras propias fuerzas. Confiar en el Señor nos conecta con lo sobrenatural, porque dejamos de depender únicamente de nuestras capacidades y comenzamos a andar bajo su favor divino. Y eso lo cambia todo. En toda la Escritura vemos un patrón claro. Los que confiaron en Dios vivieron milagros, provisión y oportunidades que parecían inalcanzables. No fue por sus logros, ni por su inteligencia, ni por sus recursos, sino porque decidieron creer. Pensemos en Abraham. Dios le prometió que sería padre de muchas naciones cuando ya era anciano y su esposa no podía tener hijos. Humanamente era imposible, pero Abraham eligió confiar en esa promesa y esa fe le abrió la puerta a un futuro que transformó la historia. Su confianza lo convirtió en el padre de la fe y hasta hoy seguimos viendo el fruto de su decisión. Lo mismo ocurrió con José, hijo de Jacob. Sus propios hermanos lo vendieron, terminó como esclavo en Egipto y más tarde injustamente en la cárcel. Cualquiera hubiera pensado que su historia había terminado, que no había salida para él. Pero José nunca dejó de confiar en Dios, y en el momento preciso, el Señor abrió una puerta que nadie habría imaginado. Lo sacó de la cárcel y lo llevó al palacio. Lo estableció como gobernador de Egipto y lo usó para salvar a naciones enteras del hambre. Esa es la clase de oportunidades que Dios concede cuando depositas tu confianza en Él. Puertas que nadie puede cerrar. Caminos que no dependen de contactos humanos, sino del favor divino. Querido oyente, quizá en tu vida también existan sueños que parecen imposibles, situaciones que parecen no tener salida, promesas que aún no se cumplen y voces a tu alrededor que insisten en decirte: no se puede, ya es tarde, no tienes los recursos, no estás preparado. Pero recuerda, confiar en Dios significa creer que para Él no hay imposibles, significa descansar en que, cuando Él abre una puerta, nadie puede cerrarla. Aunque tú no veas el sendero, Él tiene la llave para abrir oportunidades que transformarán tu vida. Muchas veces pensamos que la confianza en Dios se limita a lo espiritual, pero en realidad toca cada área de nuestra existencia. Cuando confías, se abren puertas en lo familiar, porque tu hogar comienza a experimentar paz y restauración. Se abren puertas en lo laboral, porque donde otros solo ven límites,
Dios te da creatividad y gracia delante de las personas adecuadas. Se abren puertas en lo económico, porque aprendes a depender de su provisión, y Él multiplica lo poco que tienes. Se abren puertas en lo personal, porque caminas con seguridad y propósito, atrayendo nuevas oportunidades. Lo más sorprendente es que esas puertas suelen abrirse en los momentos menos esperados. Pedro pasó toda la noche pescando sin conseguir nada. Estaba cansado, frustrado y decepcionado, pero cuando Jesús le pidió que echara nuevamente las redes, Pedro obedeció confiando en su palabra. Y lo que sucedió fue un milagro. Las redes se llenaron tanto de peces que casi se rompían. ¿Qué nos enseña este relato? Que una sola decisión de confiar en la palabra de Dios puede desatar una abundancia que jamás imaginaste. Déjame decirte algo que puede traer ánimo a tu corazón. Cuando confías en Dios, no importa cuántas veces hayas fallado, cuántas puertas se hayan cerrado, o cuántas oportunidades pienses que perdiste. El Señor tiene el poder de abrir nuevas puertas que superan todo lo que quedó atrás. Él no está limitado por tu pasado, ni por tu edad, ni por tus recursos. Su poder no depende de probabilidades, sino de tu confianza en Él. Y aquí quiero que reflexiones, ¿qué puerta necesitas que Dios abra en tu vida? Puede ser la restauración de tu familia, una oportunidad laboral, una nueva etapa de crecimiento espiritual o la sanidad de tu corazón. Sea cual sea, la clave es la misma: confía, porque cuando pones tu fe en Dios, Él se encarga de mover lo que tú no puedes mover, abrir lo que tú no puedes abrir y darte lo que jamás lograrías por ti mismo. El libro de Apocalipsis declara que Jesús es quien abre y nadie cierra, y quien cierra y nadie abre. Esto significa que tu confianza debe estar puesta únicamente en Él. Las personas pueden prometerte oportunidades, pero solo Dios garantiza puertas que permanecen, y lo más hermoso es que esas puertas no son solo para tu beneficio, sino para bendecir a otros a través de tu vida. Tal como ocurrió con José, lo que Dios hace en ti se convierte en bendición para quienes te rodean. Querido oyente, quiero que guardes esta verdad en tu corazón. Cuando confías en Dios, los imposibles se vuelven posibles, los caminos se abren y tu vida empieza a caminar bajo el favor sobrenatural del Señor. No importa cuán cerrada parezca una puerta, ni cuántas veces hayas escuchado un no. Cuando Dios decide abrir, todo cambia. Tu parte es confiar, su parte es obrar, y cuando ambas se unen, suceden los milagros. Parte 6. La confianza en Dios trae estabilidad emocional y mental. Vivimos en tiempos donde muchas personas cargan una batalla silenciosa en su interior. Muchos despiertan cada día con ansiedad, con pensamientos que no les dan tregua, con temores que los detienen, o con dudas que poco a poco consumen sus fuerzas. El mundo ofrece soluciones rápidas, libros de autoayuda, métodos momentáneos, distracciones pasajeras, pero nada de eso llega a la raíz del problema. La verdadera estabilidad emocional y mental no proviene de evadir las dificultades ni de ignorar las preocupaciones, sino de depositar la confianza en Dios. Cuando confías en el Señor, tu mente y tu corazón hallan un descanso verdadero, porque ya no cargas en soledad con el peso de la vida. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, está escrito: por nada estéis afanosos, sino presentad vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Observa bien lo que promete: paz que supera todo razonamiento humano. Esto significa que no se trata de una calma que se explique con lógica, sino de una paz que llega cuando decides confiar y entregar tus cargas al Señor. Pensemos en lo que pasa cuando no confiamos. La mente se vuelve un campo de batalla. Los temores se repiten una y otra vez, las preocupaciones se multiplican, los escenarios más oscuros invaden la imaginación, y al final terminamos agotados sin haber disfrutado ni un instante de tranquilidad. La falta de confianza en Dios produce inestabilidad porque tratamos de controlar lo que está fuera de nuestro alcance. Pero cuando aprendemos a descansar en Él, esa lucha interior comienza a apaciguarse. Ya no es necesario tener todas las respuestas porque sabemos que Él las tiene.
Ya no necesitamos controlar cada detalle, porque sabemos que su mano gobierna todo. Querido oyente, quizás tú también has vivido noches de insomnio, preocupaciones que no te permiten concentrarte o pensamientos que parecen no detenerse. Y quizá intentaste soluciones humanas que dieron alivio momentáneo, pero pronto el vacío volvió. Es aquí donde la confianza en Dios marca toda la diferencia. Cuando depositas tu fe en Él, la ansiedad empieza a perder terreno, porque cada vez que el miedo invade tu mente, recuerdas que tu vida está en manos del Creador del universo. Entonces tu corazón encuentra un equilibrio que el mundo jamás podría darte. La estabilidad emocional que viene de confiar en Dios no significa que nunca sentirás tristeza, temor o inseguridad. Significa que esos sentimientos ya no gobiernan tu vida. Puedes experimentar miedo, pero no quedar paralizado, porque recuerdas que Dios está contigo. Puedes sentir tristeza, pero no caer en la desesperación, porque sabes que Él trae consuelo a tu corazón. Puedes tener preguntas, pero no vivir en confusión, porque confías en que el Señor tiene un plan perfecto. Esa es la diferencia. Las emociones ya no dominan tu vida, porque la confianza en Dios se convierte en el ancla que mantiene tu alma firme. El profeta Isaías dijo en el capítulo 26, versículo 3, «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Es una promesa poderosa, completa paz, no una paz parcial ni un alivio momentáneo, sino una calma plena y duradera. ¿Cuál es la condición? Que nuestros pensamientos permanezcan enfocados en Dios. Eso es lo que hace la confianza, redirige tu mente. En lugar de centrarte en el problema, la diriges hacia la grandeza de Dios. En vez de meditar en el miedo, meditas en sus promesas, y cuando tu mente se llena de su verdad, tu corazón se llena de paz. Hay algo más que no podemos pasar por alto. La confianza en Dios también protege tu mente de los ataques del enemigo. Muchas veces Él no necesita tocar tus circunstancias, le basta con sembrar pensamientos de duda, temor o fracaso. Si crees esas mentiras, tu vida se derrumba aunque nada externo haya cambiado. Pero cuando tu confianza está firme en Dios, esos pensamientos pierden poder, porque sabes en quién has creído. La confianza se convierte en un escudo contra la ansiedad y la confusión. Déjame darte un ejemplo sencillo. Imagina que tienes una deuda muy grande y no sabes cómo saldarla. La mente humana comienza a llenarse de pensamientos negativos. No vas a poder, vas a fracasar, lo perderás todo. Pero si en ese momento eliges confiar en Dios, tu enfoque cambia. No niegas la existencia de la deuda, pero recuerdas que el Señor es tu proveedor. Entonces oras, descansas en su promesa de suplir todas tus necesidades, y en lugar de vivir angustiado, mantienes la calma mientras trabajas y esperas. Esa serenidad te permite pensar con claridad, encontrar soluciones y reconocer oportunidades que la ansiedad habría ocultado. Eso es verdadera estabilidad. No ignorar los problemas, sino enfrentarlos con la certeza de que Dios está contigo. La confianza también trae equilibrio a nuestras relaciones. Muchas veces los conflictos con otros surgen de inseguridades, de temores o de cargas emocionales que llevamos dentro. Cuando confías en Dios, dejas de depender de la aprobación constante de las personas, porque sabes que tu identidad está en Él. Eso te permite ser más paciente, más amoroso y más estable en tus vínculos. Y no solo eso, también puedes convertirte en un canal de paz para quienes te rodean, porque tu confianza se transforma en un testimonio vivo de lo que significa descansar en el Señor. Querido oyente, quiero que atesores esta verdad en tu corazón. Confiar en Dios no solo cambia lo que se ve por fuera, transforma lo que hay dentro. Cuando tu mente y tu corazón están firmemente anclados en Él, las tormentas pueden rugir a tu alrededor, pero en tu interior habrá calma, y esa calma no tiene precio. Esa paz es la que te permitirá seguir en pie cuando otros caigan, mantener la fe cuando otros se rindan y conservar la esperanza cuando todo parezca perdido. Por eso, cada vez que la ansiedad intente dominarte, declara con convicción: confío en Dios. Tal vez tus circunstancias no cambien al instante,
pero tu corazón comenzará a experimentar la paz que supera todo entendimiento, y esa paz es el inicio de una estabilidad que nadie podrá quitarte. Parte 7. La confianza en Dios transforma tu manera de ver la vida y te enseña a vivir con gratitud y esperanza. Uno de los mayores frutos de confiar en el Señor es el cambio de perspectiva. Cuando no confiamos, vemos la vida como una cadena de problemas, injusticias y cargas interminables. Cada dificultad se convierte en un muro imposible y cada reto en una amenaza. Pero cuando aprendemos a confiar en Dios, la visión cambia. Los problemas dejan de ser solo obstáculos y se vuelven escenarios donde se revela su fidelidad. Las pruebas ya no se interpretan como castigos, sino como oportunidades de crecimiento, y las bendiciones dejan de pasarse por alto para convertirse en motivos de gratitud profunda. Confiar en Dios abre los ojos del corazón para mirar más allá de lo que está frente a nosotros. Piensa en la vida de José en Egipto. Durante años padeció injusticias, fue vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado sin motivo. Cualquiera en su lugar se habría llenado de amargura, viendo todo como una desgracia. Pero al confiar en Dios, José comprendió que cada paso, incluso los más dolorosos, formaba parte de un plan mayor. Y al final pudo decir a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Eso es lo que produce la confianza, cambia la perspectiva. Lo que parecía una tragedia, Dios lo usa como camino hacia su propósito. Querido oyente, esa misma verdad es para ti. Tal vez hoy no entiendes por qué enfrentas ciertas pruebas o por qué las cosas no sucedieron como planeaste. Pero cuando confías en Dios, puedes estar seguro de que incluso aquello que ahora duele se convertirá en testimonio de victoria. Y esa certeza transforma la manera en que vives cada día. Ya no te levantas con quejas, sino con gratitud. No porque todo sea perfecto, sino porque sabes que aún en medio de lo imperfecto, Dios sigue obrando. La gratitud brota de una perspectiva renovada. Cuando confías en Dios, dejas de enfocarte solo en lo que te falta y comienzas a valorar lo que ya tienes. Dejas de mirar únicamente los problemas y aprendes a reconocer también las bendiciones. Quizás no posees todo lo que anhelas, pero tienes vida, tienes salud, tienes oportunidades, tienes personas que te aman y, lo más importante, cuentas con un Dios que nunca te abandona. Esa gratitud no es ingenuidad, es una decisión consciente que fortalece el corazón, porque cada vez que agradeces, reconoces que Dios está contigo y que tu vida cobra sentido en sus manos. Pero además de gratitud, la confianza en Dios produce esperanza. El apóstol Pablo escribió en Romanos que el Dios de esperanza nos llena de gozo y paz al creer, para que rebosemos de esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza no es un simple optimismo ni un deseo vacío. La esperanza que nace de la confianza en Dios es la certeza de que el futuro está asegurado en sus manos, aunque hoy no lo entiendas. Esa esperanza es la que te sostiene cuando todo parece oscuro, la que te anima a seguir caminando cuando otros se detienen, la que te recuerda que lo mejor aún está por venir. La diferencia entre una vida sin confianza y una vida con confianza se refleja en la manera en que enfrentamos las pruebas. Quien no confía se queja, se frustra y pierde la fe con facilidad. Quien confía aunque atraviese dolor, mantiene una actitud distinta, vive con gratitud, mira con esperanza y no olvida que Dios sigue en control. Esa perspectiva no cambia las circunstancias de inmediato, pero sí transforma tu interior. Y cuando tu interior cambia, también cambia tu manera de vivir. Déjame mostrarlo con un ejemplo. Imagina que pierdes tu empleo. La persona que no confía en Dios verá solo fracaso, inseguridad y miedo. Pero quien deposita su confianza en el Señor puede decir: sí, este capítulo terminó, pero creo que Dios abrirá algo mejor. Y mientras espera, en lugar de amargarse, agradece por lo aprendido, por lo vivido y por lo que está por venir. Esa gratitud y esa esperanza cambian la manera de enfrentar el proceso, y muchas veces esa misma actitud abre puertas nuevas que antes no se habían considerado. El apóstol Pablo, aun estando en prisión, pudo escribir: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos.
¿Cómo puede alguien encadenado, privado de libertad e injustamente detenido hablar de alegría? La respuesta es clara, porque su confianza no estaba en las circunstancias, sino en Dios. Esa confianza le dio una visión diferente, y esa visión lo mantuvo fuerte, agradecido y lleno de esperanza, incluso en la oscuridad de una cárcel. Querido oyente, la confianza en Dios transforma no solo lo que haces, sino también la manera en que interpretas lo que te ocurre. Y cuando tu perspectiva cambia, tu corazón se fortalece. Puedes decir: gracias Señor por lo que tengo, gracias por lo que viví, gracias por lo que vendrá. Esa actitud abre la puerta a la esperanza, una esperanza que no avergüenza porque se fundamenta en el amor de Dios. Por eso, cada vez que la vida intente llenarte de quejas, responde con gratitud. Cada vez que el temor al futuro busque robar tu paz, responde con esperanza. Y cada vez que la duda intente sacudir tu fe, responde con confianza en Dios. Porque una perspectiva transformada es la que aprende a ver la mano del Señor en todo, incluso en lo que otros solo ven como problemas. Parte 8. La confianza en Dios impacta a quienes te rodean y te convierte en un testimonio vivo. Cuando decides confiar en el Señor, no solo tomas una decisión personal que afecta tu vida y tu corazón, también dejas huella en quienes observan tu caminar. La confianza en Dios es contagiosa, porque cuando otros ven tu firmeza en medio de la prueba, tu paz en medio de la tormenta, y tu esperanza cuando todo parece perdido, algo dentro de ellos se despierta. Tu confianza se convierte en un faro que ilumina a quienes están a tu alrededor. Piensa en Daniel en la fosa de los leones. Cuando fue acusado injustamente y condenado por permanecer fiel a Dios, su confianza no lo libró del peligro, pero lo sostuvo en medio de él. Daniel no gritó, no se desesperó, no negoció su fe. Él confió en Dios, y esa confianza no solo lo salvó, sino que impactó a toda una nación. El rey Darío terminó proclamando públicamente que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. ¿Lo notas? La fe de un hombre encendió la fe de muchos. Eso mismo ocurre contigo cuando decides confiar. Tal vez no seas consciente, pero cada decisión de permanecer firme en el Señor inspira a alguien más a creer. El Salmo 40 dice: puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en el Señor. Aquí hay una cadena poderosa. Tú confías, Dios obra en tu vida. Otros lo ven, y entonces ellos también confían. La confianza en Dios se convierte en un testimonio que trasciende tu propia historia. Cada vez que eliges no rendirte, que decides seguir creyendo y mantener viva tu fe, le estás mostrando a otros que sí es posible permanecer firmes. Querido oyente, quizás no lo has notado, pero siempre hay alguien mirando tu vida. Tus hijos, tu pareja, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Algunos de ellos quizá nunca han abierto una Biblia, pero leen tu ejemplo cada día. Y cuando ven en ti una confianza genuina en Dios, algo en sus corazones comienza a cambiar. Tu fe se convierte en un mensaje sin necesidad de palabras. No hacen falta sermones elaborados ni discursos extensos. Lo que verdaderamente convence a otros es ver cómo vives lo que crees. La confianza en Dios también te capacita para ser apoyo en medio de la crisis de otros. Cuando alguien cercano enfrenta dificultades, busca a una persona estable, alguien que transmita calma y seguridad. Si tu vida refleja esa estabilidad porque confías en el Señor, entonces serás refugio para muchos. Tu paz se convierte en la paz que otros necesitan, tu esperanza en la chispa que los anima, tu fortaleza en el ejemplo que los levanta. Eso no significa que seas perfecto, significa que tu confianza en Dios te ha dado lo que otros anhelan, estabilidad en medio de la inestabilidad. Un ejemplo maravilloso lo encontramos en Pablo y Silas en la cárcel. Después de haber sido azotados y encarcelados injustamente, en vez de quejarse, cantaban himnos y oraban al Señor a medianoche. La Escritura dice que los demás prisioneros los escuchaban, y de repente un gran terremoto sacudió la prisión, las cadenas se rompieron, y las puertas se abrieron. No solo ellos fueron liberados, todos los que estaban cerca también recibieron la libertad. Y el carcelero, al ver su confianza en Dios, terminó entregando su vida al Señor,
junto con toda su familia. Así funciona la fe. Lo que tú vives en confianza impacta a quienes están alrededor. Quiero que lo pienses de manera práctica. Tal vez tienes un familiar que aún no cree o un amigo que se ha alejado de Dios. Puede que tus palabras no lo convenzan, pero tu ejemplo sí. Cuando esa persona vea cómo confías en Dios en medio de tus batallas, cuando note que no te quiebras a pesar de las dificultades, cuando observe que tu paz no depende de lo externo, entenderá que hay algo distinto en ti. Y eso puede abrirle la puerta para buscar al mismo Dios en quien tú confías. La confianza en Dios, querido oyente, no es solo un refugio personal, también es una semilla que siembras en otros. Tal vez nunca llegues a imaginar el alcance de tu fe. Un acto de confianza tuyo puede sostener la fe de alguien más, puede dar esperanza a quien estaba a punto de rendirse, puede iluminar el camino de quien vivía en tinieblas. Eso es ser sal de la tierra y luz del mundo, mostrar con tu vida lo que Dios puede hacer en el corazón de una persona que confía plenamente en Él. Por eso no subestimes el poder de tu ejemplo. Cada vez que eliges confiar en Dios en vez de ceder al miedo, estás predicando. Cada vez que decides creer cuando todos dudan, estás marcando vidas. Cada vez que tu boca proclama gratitud en medio de la prueba, alguien cercano está siendo inspirado. Tal vez no lo notes al instante, pero tu confianza tiene un eco que trasciende más allá de ti. Parte 9. La confianza en Dios te prepara para cumplir tu propósito y enfrentar los desafíos con valentía. Una de las verdades más grandes que revela la palabra de Dios es que cada persona fue creada con un propósito. No llegaste al mundo por casualidad. No estás en este mundo únicamente para sobrevivir, trabajar y luego morir. Tu vida tiene un llamado, un diseño y un plan divino que va más allá de lo que alcanzas a imaginar. Pero para caminar en ese propósito, se necesita confianza. ¿Por qué? Porque el camino hacia lo que Dios ha preparado rara vez es fácil o inmediato. Involucra retos, pruebas y decisiones que demandan fe. Y solo quienes aprenden a confiar en el Señor logran mantenerse firmes hasta alcanzar lo que Él ha planeado. Miremos el ejemplo de Josué. Tras la muerte de Moisés, Dios lo llamó para guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Era una misión gigantesca, liderar a toda una nación, enfrentar ejércitos poderosos, conquistar ciudades fortificadas. Humanamente era imposible, pero Dios le dio una orden clara: sé fuerte y valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Observa que la fortaleza de Josué no provenía de su experiencia militar ni de sus capacidades de líder, sino de su confianza en la promesa de que Dios estaría a su lado. Esa confianza lo capacitó para cumplir su propósito y llevar al pueblo a la victoria. Lo mismo pasa contigo, querido oyente. Tal vez Dios ha puesto en tu corazón sueños, llamados o responsabilidades grandes. Puede que enfrentes problemas que parecen demasiado pesados para ti, pero cuando confías en el Señor, entiendes que no se trata de lo que tú puedes lograr, sino de lo que Él puede hacer a través de ti. La confianza es la llave que activa el poder de Dios en tu vida, que te prepara para asumir retos que nunca imaginaste y que te da la valentía de seguir adelante incluso en medio del miedo. El propósito de Dios para tu vida siempre será más grande que tus fuerzas, porque está diseñado para que dependas de Él. Y aquí está lo hermoso: cuando confías, Él te equipa. Si necesitas sabiduría, Él la concede. Si necesitas fortaleza, Él la renueva. Si requieres dirección, Él la revela. Y cada prueba que encuentras en el camino no es un obstáculo para destruirte, sino un entrenamiento que te prepara para lo que viene. La confianza convierte los desafíos en formación, y cada paso difícil se transforma en una lección que te capacita para cumplir el plan de Dios. Pensemos en David. Antes de ser rey, tuvo que enfrentarse a leones, osos y finalmente al gigante Goliat. Cada batalla fue una preparación. Cuando estuvo frente al gigante, no confió en experiencia militar, porque ni siquiera era soldado, confió en su Dios. Dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Esa confianza le dio la victoria, y lo que parecía imposible se convirtió en el inicio de su propósito como rey de Israel. Querido oyente,
quiero que pienses en tus propios gigantes. Tal vez no sean guerreros armados, pero sí pueden ser deudas, enfermedades, conflictos familiares o temores internos. Cada uno de ellos puede intimidarte, pero si confías en Dios descubrirás que no peleas solo. Él libra tus batallas y te prepara para la victoria. Cada reto enfrentado con fe es un paso más hacia el cumplimiento del propósito que Dios tiene para ti. Algo clave es que la confianza en Dios despierta valentía. No se trata de no sentir miedo, sino de avanzar a pesar de él. El miedo paraliza, pero la confianza en el Señor te impulsa. Y cuando das un paso en fe, Dios respalda ese paso. Así ocurrió con Pedro cuando Jesús lo llamó a caminar sobre las aguas. Mientras mantuvo la mirada en Cristo, pudo hacer lo imposible, pero cuando se fijó en las olas, comenzó a hundirse. ¿Qué nos enseña esto? Que la valentía no es ausencia de temor, sino mantener los ojos en Dios y confiar en que Él tiene el control. Además, la confianza te protege de rendirte antes de tiempo. Muchos abandonan el propósito de Dios para su vida porque las pruebas se vuelven pesadas, porque las respuestas tardan o porque las puertas parecen cerradas. Pero quien confía en el Señor sabe esperar, y mientras espera, se fortalece. Isaías capítulo 40 declara que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Esa espera no es pasiva, es dinámica, es seguir creyendo, continuar avanzando, mantener la obediencia y confiar en que Dios cumplirá lo que prometió. Quiero decirte algo que quizás tu corazón necesita escuchar. No importa cuán duro se vea tu camino, si Dios te dio una promesa, Él mismo te dará la fuerza y los recursos necesarios para verla realizada. Tu parte es confiar, la suya es cumplir. Y aunque hoy no logres ver todo con claridad, cada paso de confianza te está preparando para lo que viene. Ninguna prueba es inútil, ninguna lágrima se desperdicia. Todo lo que atraviesas está formando tu carácter para que seas capaz de sostener la bendición que Dios tiene reservada para ti. Así que, querido oyente, no subestimes el poder de confiar en el Señor. Esa confianza no solo te sostiene en lo cotidiano, también te capacita para cumplir tu propósito eterno. Te transforma en alguien que puede enfrentar gigantes, atravesar desiertos, resistir pruebas y llegar a la tierra prometida que Dios ha preparado para ti. Confiar en Dios no significa tener un camino libre de dificultades, significa vivir con la certeza de que nunca caminarás en soledad.